se captarían todos los cabos para ser introducidos en este elemento, digamos, lo voy a llamar distribuidor, que distribuiría la seda en el bombo. Esta máquina se acciona con esta manivela que haría que giraría esto como un carrusel, y entonces este elemento iría subiendo y bajando, depositando la seda de forma ordenada. Y ahí ya se sacaría la seda y se pasaría por otro proceso que, bueno, resumiendo, tendría que pasar la seda por una especie de soporte en donde hay un peine, una especie de peine grande, en el que entre púa y púa se va colocando una cantidad determinada de hilos que es la que da la densidad a la seda. Digamos que la seda se va peinando y distribuyendo para ser introducido en este plegador, donde están todos los hilos necesarios para hacer. Aquí en este caso hay unos 9606. Cada hilo ocupa su sitio y hace su recorrido. Por ejemplo, hay unas cuerdas donde hay unas boquillas que tienen unos orificios donde cada hilo ocupa su lugar. De ahí pasa por las abiaduras donde cada hilo ocupa el sitio que debe. Pasaría por el peine del batán y llegaría a las manos del telar. Este telar es especial por ser de doble ancho. Normalmente los telares manuales son estrechos para hacer tejidos de 54 y 56 centímetros. ¿Vale? Entonces, este en concreto se utilizaba para hacer damascos para continentes, joyas, tapicerías y tal, pero lo hemos aplicado para poder hacer el espolin, que es el tejido más valioso que hay, que tiene mucho valor y especial para la tapicería. Bueno, esta máquina, esta telar tiene dos máquinas. La máquina de la derecha es la máquina de Jacquard, por nombrarlo. Fue inventada por Josep Maria Jacquard, que la inventó en 1801, la presentó en la Feria de Lyon en 1806 y ya en 1807 ya se incluyeron los telares en una revolución, porque anteriormente los telares los accionaban entre 4 o 5 personas. Una de ellas leía la cantidad de hilos que se tenían que subir de un timbre, hilos de un timbre que se tenían que subir para que al poder pasar la lanzadera informando el tejido. Sin embargo, con esta máquina solo una persona accionaba todo esto. La forma de actuar la máquina se tendría el tejedor, acciona con el pedal izquierdo, acciona, lo deposita aquí en el tope, ¿y qué hace? Eso hace que hay una barra que gira y arrastra el cartón. Entonces, el conjunto de cartones que pueden ver todos unidos, ese es el diseño, el dibujo del tejido. Está en sistema binario, el actual lenguaje de la informática ya está inventado, de qué época de inventos. Bueno, pues nada, arrastra el cartón. Y al mismo tiempo que arrastra el cartón, dentro hay unas varillas que se van introduciendo entre los orificios, está leyendo el cartón. Y al mismo tiempo hay unos ganchos que van subiendo y bajando los hilos que se necesitan para que a la